Damos gracias a Dios esta preciosa tarde. El Señor nos concede una tarde lleno de bendiciones. Usted, apreciable amigo que está a la distancia, le rogamos un momento de su atención a la bendita palabra de Dios. Si Dios nos concede esta preciosa tarde, es porque Dios tiene propósitos en su vida. No es así por así que usted está con vida. Usted, persona, no sabemos cuál es su pensamiento. ¿Será que ha analizado alguna vez, cuando termine su vida en este mundo, dónde va a pasar la eternidad? Porque vemos a través de la palabra de Dios que hay una eternidad, pero hay dos destinaciones. Eso es lo que vemos a la luz de la palabra de Dios. Y eso es lo que le queremos hablar en esta preciosa tarde, y le rogamos un momento de su atención. Porque la palabra de Dios, escribe el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo, la fe viene por el oír. Pero si usted no nos presta atención de la palabra de Dios, es porque usted no va a entender el mensaje. En esta tarde yo quiero leer una porción de la palabra de Dios que lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 3. Y lo vamos a leer el texto 1 en adelante. Nos narra las Escrituras acerca de un hombre que conoce bien la palabra de Dios, pero que no lo ha entendido. Aquí la palabra de Dios nos enseña el texto 1 cuando dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. Llegamos al texto 7. Aquí nos enseña la palabra de Dios lo que sucede en la vida de Nicodemo, un principal entre los judíos, como hemos leído. O sea que es un maestro de los judíos. Y él vino a Jesús de noche y le dijo que sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no estuviera Dios contigo. Eso fue el pensamiento de Nicodemo. Y cuando el Señor Jesús escucha la expresión de Nicodemo, no le felicitó, sino que le dijo, le hizo ver la gran necesidad que había en la vida de Nicodemo. Es que él sabía las Escrituras, eso es lo que estaba enseñando a los demás judíos, pero no lo había entendido. ¿Cuál es la gran necesidad que tenía en la vida de Nicodemo? Pero cuando el Señor le dijo:
Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo, porque si no, no puedes ver el reino de Dios. Eso es el mensaje que le dijo el Señor a Nicodemo. Pero cuando Nicodemo escucha acerca del nuevo nacimiento, ¿qué dijo Nicodemo? Él, es posible, se burló algo del mensaje del Señor Jesús, porque él le dijo: ¿cómo es que un hombre siendo viejo y puede nacer de nuevo? ¿Y acaso que puede el hombre viejo entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Eso fue el pensamiento de Nicodemo. Humanamente él pensó. Pero cuando viene el Señor Jesús y le hace ver a Nicodemo, es que lo que yo te estoy hablando, Nicodemo, es un nuevo nacimiento, pero se refiere a la vida espiritual. Lo que usted has nacido es en la carne, pero lo que yo te estoy diciendo, Nicodemo, es de la vida espiritual. Y eso es lo que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Y cuando él escucha acerca de la vida espiritual, allí es donde Nicodemo le hizo mucho que pensar y él no entendía. Y cuando viene el Señor le dice: no, Nicodemo, es que lo que es nacido de la carne es carne. De eso no te estoy hablando, sino que el nuevo nacimiento que te estoy diciendo, Nicodemo, es en la vida espiritual. Tienes que nacer de agua y del Espíritu. Persona, lo que le queremos decir en esta tarde, cuando el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que tiene que nacer de agua, usted no me deja mentir. Cuando el Señor Jesús, Él murió en la cruz, en el Calvario, nos muestra las Escrituras que un soldado viene y le abre el costado bendito del Hijo de Dios, donde salió sangre y agua. El agua se refiere a la palabra de Dios. Lo que nos enseña la palabra de Dios, el estado del ser humano espiritual, a eso se refiere cuando el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: tienes que nacer de agua y del Espíritu. Lo que sucedió también en la vida de Cornelio, cuando él estaba orando a Dios, daba limosnas al pueblo y leía la palabra de Dios, y él fue un temeroso de Dios. Pero eso no le bastó a Cornelio, sino que vino el ángel, le tuvo que decir lo que tenía que hacer Cornelio. O sea que nos da a entender, cuando el mensaje llegó con Cornelio, llegó en la casa de él, nos muestra la palabra de Dios que vino el Espíritu Santo sobre ese grupo de personas quienes entendieron el mensaje y fueron vidas transformadas para la honra y la gloria de Dios. Eso sucedió en la casa de Cornelio, y eso es lo que estamos leyendo acá cuando el Señor Jesús le dijo a Nicodemo que tienes que nacer de agua y del Espíritu Santo. O sea que cuando la persona entiende su estado miserable delante de Dios, necesita el nuevo nacimiento para que la vida de la persona sea transformada. Ahora, en esta tarde, persona que nos escucha aquí a la distancia, ¿cómo está su relación con Dios? Es posible que usted conoce bien la palabra de Dios.
Es posible que usted es un lector de la palabra de Dios, pero le queremos preguntar en esta tarde, ¿usted ya nació de nuevo? Es que la persona que nace de nuevo se ve en su manera de vivir, deja la vieja vida atrás, como el apóstol Pablo también escribe por medio del Espíritu Santo, y él dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea que la persona tiene que nacer de nuevo. Pero esto, el nuevo nacimiento, le queremos decir, como el texto que estamos leyendo, no es con esfuerzos humanos, sino que eso lo hace el Señor Jesús por medio de su Santo Espíritu. Pero si es que usted lo deja al Espíritu Santo, lo deja que la palabra de Dios caiga en su corazón, y la palabra de Dios es el quien hace la obra, no es esfuerzo humano, sino que, como le estaba diciendo al principio, usted tiene que prestar atención a la palabra de Dios, porque siempre se predica el Evangelio. ¿De qué se trata el Evangelio para con el ser humano? Son buenas noticias de salvación. Es que el estado miserable del ser humano es corrompido delante de Dios. Sí, en Romanos 3:23, allí encontramos, no me deja mentir persona. Usted, si es un lector de la palabra de Dios, ¿qué dice Romanos 3:23? Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. O sea que el pecado nos da a entender que nos ha destituido de la gloria de Dios. El hombre no goza la comunión con Dios. ¿No cree usted, persona, porque viene la lluvia sobre el ser humano para dar crecimiento toda plantación, que te quiere decir que usted está bien delante de Dios? Esto no es así, persona, sino que usted debe de pensar cómo está su relación con Dios. Si usted ya nació de nuevo, lo felicitamos en el nombre del Señor. Eso es lo que encontramos en las Escrituras. Pero si usted solamente ha sido un oidor de la palabra de Dios, le queremos decir en esta tarde, ven a Cristo Jesús. Aquí está la salvación en el Señor Jesús. Porque es que Él tiene autoridad de perdonar pecados, cuando el Señor Jesús le dijo a un paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y aquellos hombres quienes escucharon cuando el Señor Jesús le estaba diciendo al paralítico, tus pecados te son perdonados, ellos se burlaron del Señor Jesús porque no habían entendido el que estaba con ellos en ese momento, si Él es el dueño de la vida. Como en esta tarde, ¿por qué se está predicando el Evangelio? Es porque Dios tiene propósitos en su vida, estimado amigo. Porque en la palabra de Dios encontramos que Dios no quiere que se pierda el hombre, sino que todos vengan al conocimiento de la verdad. Eso es el amor del Señor Jesús, estimado amigo. No sé si usted lo entiende, este mensaje, como se le dijo a Nicodemo, y él, cuando escuchó el mensaje del Señor Jesús, no lo entendía. Y por eso es que el Señor Jesús le tuvo que decir, Nicodemo, si yo te estoy hablando las cosas materiales y aún tú no entiendes, y ahora si yo te voy a hablar de las cosas celestiales. O sea que el Señor Jesús, cuando habla con Nicodemo, cosas que él tomó por ejemplo, que es fácil de entenderlo. Pero cuando Nicodemo se puso a pensar del mensaje del Señor Jesús,
Nicodemo tuvo que nacer de nuevo. Nicodemo encontró al Señor Jesús, lo tuvo como su Salvador personal, porque el mensaje que se le dio a Nicodemo, yo le quiero leerlo aquí en este capítulo donde estamos leyendo, aquí en el versículo 14, dice así, este mismo capítulo donde estamos, solamente preste atención, estimado amigo. El versículo 14 y 15 vamos a leer. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta es la gran bendición de Dios, estimado amigo. La palabra de Dios, cuando hace un recordatorio y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es que con su pueblo Israel, cuando ellos pecaron delante de los ojos de Dios, cuando ellos se rebelaron en contra de Dios estando en el desierto, y dice que Dios lo castigó a su pueblo con serpientes ardientes, y el medio de curación para esas heridas del pueblo de Israel en aquel tiempo, Dios le dijo a Moisés para que hiciera una serpiente de bronce y levantara sobre un asta, y aquella persona que miraba a esta serpiente con fe lo miraba, y dice que se curaba de esas heridas que ya le dieron esas serpientes ardientes. Y eso es lo que toma por ejemplo el Señor Jesús. Le habla a Nicodemo y le dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea que el Señor Jesús le hizo ver a Nicodemo que no depende de él la salvación, sino que lo va a consumar el bendito Hijo de Dios en una cruz. Por eso él solamente toma por ejemplo lo que sucedió con el pueblo de Israel en el desierto, y fueron curados esas personas. Y así es el Evangelio, Nicodemo. Es que esto no depende de usted, sino que la salvación va a ser hecha como el Señor Jesús todavía no había consumado la obra en la cruz en el Calvario. Y por eso es que él estaba hablando de esta manera. Y el paso importante, estimada persona, le queremos decir en esta tarde: no es cosa difícil para la persona. ¿Qué tiene que hacer usted para que sea un hijo de Dios? Porque si usted no tiene a Cristo en tu corazón, no crees que usted sea un hijo de Dios. Es una criatura nomás. Por eso el Señor Jesús, cuando Él resucita dentro de los muertos, después de haber hecho la salvación en la cruz en el Calvario, Él le dijo a los suyos: id y predicad el Evangelio a toda criatura. Son criaturas de Dios aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón. Aquellas personas que entienden el mensaje del amor del Señor Jesús llegan a ser hijos de Dios. Yo le quiero leerle también aquí en el mismo Evangelio donde estamos, el capítulo 1 y el versículo 12, dice: esta es la seguridad de la salvación que le estamos predicando en esta tarde. Dice así: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Se da cuenta, persona?
Pero ¿cuál es el paso importante que tiene que dar la persona? Dice el texto, a los que creen en su nombre. Si usted, persona que está escuchando estas palabras, pero tiene que creer en el Señor Jesucristo, que fue por tus muchos pecados, el Señor Jesús fue levantado sobre una cruz. Antes de que Él fuera levantado sobre esa cruz, aquellos soldados lo azotaron, le dieron de bofetadas, le dieron de puñetazos. Pero ¿cuál fue el motivo, estimada persona? El motivo fue por el pecado del mundo entero, para que usted no sufra la consecuencia de tus pecados, para que yo también no lo sufriera la consecuencia de mis pecados. El Señor Jesús fue levantado sobre aquella vergonzosa cruz, y Él, estando pendiente en esa cruz, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El bendito Hijo de Dios experimentó el peso de nuestras maldades. Muchas personas piensan: sí, pero yo tengo que hacer buenas obras, yo me tengo que portar bien para que sea acepto delante de Dios. No se equivoque, persona. El Señor Jesús vino a este mundo. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Quiénes son los perdidos? Es usted, persona que no tiene a Cristo en tu corazón. No le cuesta ni un solo centavo la salvación. Solamente lo que estamos viendo aquí: a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí vemos el poder de Dios, estimado amigo. Es que para que la persona se salva de ese estado miserable, tienes que acudir a la persona bendita de nuestro Señor Jesucristo. Él es el que fue ungido por el Padre, fue ungido por el Espíritu Santo y tiene autoridad de perdonar toda clase de pecado, no importa el pecado que usted ha cometido. Lo que usted tiene que hacer, darse cuenta que usted es un pecador, y si se muere en ese estado de pecador, usted va rumbo hacia una condenación eterna. Pero si usted viene a Cristo, como en esta tarde usted está escuchando, el Señor Jesús le quiere salvar de ese estado miserable como está, pero usted tiene que arrepentirse, tiene que dejar las espaldas al pecado, ya no más al pecado, ya no más a los vicios. Si usted tiene problema del licor, tiene problema del tabaco, tiene problema, usted se endroga, le queremos decir en esta tarde: para usted es la salvación. Juan, cuando vio al Señor Jesús, venía a él, y él testificó del Señor Jesús, y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eso es poder de Dios, estimados amigos. ¿Cuál es tu excusa en esta tarde que usted no lo recibe al Señor Jesús?
¿Qué es lo que usted responde al mensaje bendito del Hijo de Dios? Si Él dio su vida en una cruz, derramó su sangre preciosa, es para salvarte, estimado amigo. Ojalá que usted entiende, porque esto es amor, estimado amigo. Creo que más amor fuera de esto no hay, estimado amigo. Aquí tenemos enfrente el texto que nosotros repartimos a las personas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se da cuenta, persona? El pecado te tiene perdido, te tiene derrotado, pero que en esta tarde el Señor Jesús te llama y te dice: ¿no queréis venir a mí para que tengáis vida? El Señor Jesús te ofrece una vida de salvación que es por toda la eternidad allá con Cristo. Pero aquella persona puede ser que no practicó los pecados que existen en este mundo. Puede ser que usted, persona, ha tratado la manera de su vida, así como la vida de Cornelio que le estábamos diciendo. Pero Cornelio, si no hubiera aceptado a Cristo, aunque tuvo buenas obras, no se hubiera salvado. Es que la salvación no depende de las buenas obras que hace la persona, sino depende la obra del Señor Jesucristo que Él hizo en la cruz, en el Calvario. Por eso le estamos mencionando el precioso texto, porque de tal manera amó Dios al mundo. Persona, le queremos decir en esta tarde, en la palabra de Dios encontramos en Hebreos 9:27. Está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después de esto el juicio. El engaño del pecado le hace a la persona como que si en la muerte allí termina todo. Le queremos decir, persona, en esta tarde, con la muerte, cuando los restos de una persona se lleva al cementerio, no quiere decir de que allí terminó todo. Le queremos decir, conforme a la palabra de Dios nos dice, y después de esto el juicio. Dios te va a llamar a cuentas, estimado amigo. ¿Qué fue lo que hiciste sobre la tierra? No quiere decir de porque hiciste muchos pecados. Le queremos decir en esta tarde, el pecado más grande para la persona que escucha el Evangelio, escucha que hay salvación, hay perdón de pecado y hay vida eterna con Cristo. Y la dureza del corazón es que Él dice un no. Eso es el mayor pecado que tiene el ser humano. En San Juan aquí encontramos ese precioso texto cuando dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Eso es el mayor pecado, aunque la persona puede ser de que fue un amigo del Evangelio. Eso no te salva, estimado amigo. Aquella persona que viene rendido a los pies del Señor Jesucristo, le quiero decir en esta tarde, ¿qué es lo que hizo aquel ladrón que se arrepintió
depositó su fe, su confianza en el Señor Jesús, reconoció ese hombre malhechor que el bendito Hijo de Dios no hizo nada malo, sino que Él estaba muriendo por el mundo entero para darle salvación y vida eterna. Y este malhechor arrepentido encontramos en las Escrituras cuando Él le dijo al Señor Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesús en ese momento? Él estaba agonizando en la cruz, en el Calvario. Y la respuesta maravillosa que recibió este malhechor, le dijeron: hoy estarás conmigo en el paraíso. Eso es bendición de Dios, persona, le queremos decir en esta tarde. Si usted está con vida, es porque para usted es la oportunidad en esta tarde. No lo deja para más tiempo, antes de que te sea demasiado tarde. Hoy el Señor Jesucristo es tu Salvador, mañana puede ser tu juez. Eso es lo lamentable. Le queremos invitar en esta tarde, ya me está concluyendo el tiempo. Le quiero decir en esta tarde, confíe en el Señor Jesús, que Él es el quien perdona pecado. Si usted deposita su fe en el Señor y cree en Él que sí puede perdonar toda clase de pecado, desde ese momento usted sale de las tinieblas, es trasladado al reino del amado Hijo de Dios, y usted es una nueva criatura, como le dijeron a Nicodemo, que es necesario que nazcas de nuevo. Eso es el nuevo nacimiento, estimada persona. ¿Cuántos lo quieren recibir en esta tarde? Usted que está escuchando a la distancia, le damos una invitación en el nombre del Señor. ¿Cuál es tu excusa en esta tarde? Ven a Cristo, arrepiéntese, confía en Él, que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado, dice Primera de Juan capítulo 1 y el texto 7. Si la palabra de Dios te dice que te limpia toda clase de pecado, esa sangre vertida en la cruz, en el Calvario, es porque así es. El Señor Jesús no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, le dijeron a aquel carcelero de Filipo. Eso es el nuevo nacimiento, estimada persona. Lo invitamos en el nombre del Señor. Ven a Cristo en esta tarde, no lo pase por alto este precioso mensaje que le estamos predicando, que el Señor Jesucristo salva. El Señor Jesucristo, Él murió por nuestros delitos y pecados. Se ha venido predicando el Evangelio porque Él no quiere que los hombres se pierdan, sino que vengan al conocimiento de la verdad. Y la verdad es nuestro Señor Jesucristo, es su palabra. ¿Cuántos lo reciben en esta tarde? Lo invitamos en el nombre del Señor. Ven a Cristo, deja esos vicios que te tiene derrotado, te tiene empobrecido. Es por eso tal vez usted tiene problemas con su familia, con su esposa, pero le queremos decir en esta tarde, ven a Cristo y tu vida es transformada, es cambiada, es una nueva criatura. Es lo que le dijeron a Nicodemo, que tienes que nacer de nuevo. No confíes porque usted se va a una religión. La religión no le salva, sino que la salvación viene
del Señor Jesucristo a través de su palabra. No endurezca tu corazón, estimado amigo. Le hemos hablado del precioso texto de la palabra de Dios del nuevo nacimiento. Queda en usted si lo recibe o lo rechaza. La palabra de Dios, cuando es predicado, nunca regresa vacía. ¿Qué quiere decir eso? Si la persona lo recibe, es porque lo obtuvo la salvación. Pero si lo rechaza, la persona es condenado por su pecado. ¿Cuál es su decisión en esta tarde? ¿Lo recibe o lo rechaza? Queda en usted. Queremos dejar el tiempo para otro mensaje. Preste un momento más de su atención y la palabra de Dios que usted ya ha escuchado, quiera Dios bendecir en cada uno de sus corazones.